una conferencia sobre la historieta mexicana celebrada en el Museo Internacional de Manga de Kioto un año después. En la Biblioteca Vasconcelos, en el Distrito Federal de México, se organizó el simposio comparativa de manga japonés e historieta mexicano en simposio. En invierno de 2019, el Museo Internacional de Manga en Kioto se organizó una exposición para presentar historieta de México. El próximo mes se publicará un informe de trabajos Manga México, expresión de manga con cultura folclórica de historieta. El panel se organiza en torno a los 3 capítulos de dicho informe. Primeramente, me gustaría comentar sobre el subtítulo, expresión de manga como cultura folclórica del libro de trabajo. El proyecto de historieta, y en esta mesa redonda analizaremos la historieta de México desde la perspectiva comparativa. Primero me refiero un poco sobre el término español historieta y el término manga en japonés. La historia y cuento se dice historieta en español. Agregando eta al final de la palabra, añade un tono de insignificancia. Por eso, en los países hispanohablantes se llama historieta. En cuanto a esta denominación, en un ensayo cómico popular de México, Juan Aurecoches, investigador de la historieta, menciona lo siguiente: el nombre más adecuado no es el noveno arte, ni la literatura dibujada, ni tampoco novela gráfica, sino ha de ser historieta que no esconde su raíz popular y no puro. Es un hecho que debemos tener valentía de reconocerlo. Además, Aurecocha indica, historieta es por ser algo que se puede adquirir en cualquier lugar, se llama manga en calles o narrativa en calles. Pero son medios populares e historieta trata todos los temas que puede imaginar, incluyendo materiales, definiciones, teorías, literatura, historia, cine, leyenda, sucesos en realidad, risas en calles, rumores en bares y perquerías. Y ha adquirido todos los elementos de la cultura, independientemente de si es del nivel superior de que un país sin distinción. En ese sentido, historieta declara que la imaginación no es la propiedad privada, sino pública, y no entendió la propiedad de ideas y argumenta. Por otro lado, ¿qué ha pasado con manga de Japón? Tenemos un ejemplo. Tsurumi Shunsuke en 1973 analiza de siguiente manera al inicio de la ideología postbélico de manga. Como este conocimiento, Tsurumi de manga comparte de garabatos. Garabatos tiene sentido de la resistencia anónima contra lo que se considera válido en la sociedad, y por otro lado de la diversión de desviarse de la vía obligada, y con respecto a su estilo tiene intercambio con varias otras formas de expresión. En este argumento, Tsurumi dice que el objetivo de garabatos de causar risas constituye las características principales de manga. Manga es una parte de la comunicación masiva y desarrollo de una historia. Hay manga cómicos y también serios, pero en cualquier caso cumple un papel de diversión, de liberar de las inquietudes, peligros y tensiones, de la misma forma que risas. Esto quiere decir que tiene efecto de aliviar tensión mental. Por eso menciona, la sociedad en un estado mental más rígido destruye el manga, un estilo con efecto de aliviar la tensión. Y así dice Tsurumi.
Por ejemplo, en Alemania de la era de nazis, en Rusia de la Unión Soviética, dominado por Stalin, no prosperó manga. En Japón militarista no tuvo popularidad manga, según dice Tsurumi. Las consideraciones en torno a los dos términos de historieta y manga son solo dos ejemplos, pero podríamos ver un espíritu similar en dos casos. De ser así, partiendo de aquí, podremos descubrir similitudes en la expresión entre manga japonés e historieta mexicano. No solo eso, sino también podremos analizar desde el punto de vista abierta de comparación la relación entre la masa popular y las expresiones. Esto es, hasta qué nivel el manga o historieta, con su estilo de expresión, lograron descubrir la masa popular y se dio a la masa popular la forma de expresarse sus sueños e inquietudes. Con el manga historieta crearon lo popular y al mismo tiempo fueron creados por la masa popular. Ahora que se realizan muchos estudios sobre manga y subcultura, parece que los debates en torno a las masas populares se trata de forma predominante desde la perspectiva de ampliar el mercado. Pero creo que necesitamos cuestionar de nuevo los problemas básicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de qué son las masas populares desde la perspectiva del siglo XXI. Al hacerlo, la historia de manga e historieta nos da un pista importante. Con esto, por ejemplo, la Bombardier en el año 2006 escribió lo siguiente: nació en 1918 y de 1933 a 1945 desarrolló sus actividades como guionistas y se falleció en 2017 y mencionó lo siguiente: te digo con orgullo, nuestra contribución a la alfabetización era más grande que su campaña. No es que fuera mala la campaña de alfabetización promovida por el gobierno. El gobierno no contaba con recursos ni sistema para hacer campaña popular. Nosotros, sin embargo, lo teníamos. Los niños, los lectores de historieta, querían leer lo que dicen los personajes que les gustaban. La historieta les dio motivo a los niños a leer. Hemos completado la educación popular de México a nivel popular. Somos mexicanos, románticos y valientes. Somos patriotas. Nosotros creamos los mexicanos. Ahora son ancianos, pero inteligentes y están involucrados en dirigir la educación. Ahora algunos arqueólogos, pintores. Con orgullo te digo, a lo mejor no nos dejaron nada materialmente, pero tuvieron influencia importante. Y la campaña de alfabetización que menciona Bardiorcera, en distintas formas e instituciones, inició la educación popular el gobierno mexicano en 1921 y bajo la dirección de José Vasconcelos, el Ministerio de Educación de México inició estas políticas educativas y culturales y se promovió la fusión de artes y también folclóricas. Y uno de los ejemplos representativos es el movimiento muralista. En el área de la educación popular, por ejemplo, muralistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, más que ellos, los creadores de historietas tenían más influencia en la masa popular. Y aquí nos surge otro tema
que quiero tratar en sus palabras. Me refiero a la relación entre la cultura popular y la cultura nacional. No solo esto se trata de México, pero si se quita el sentido de la cultura de masa, de la cultura popular, se queda el sentido de masas populares, pueblo y lo popular, que tiene relación estrecha con la nación. Como indicó Néstor García Canquini, sociólogo mexicano, en el término popular podemos ver un núcleo de la cultura mexicana que une el pueblo con el Estado, es decir, la fusión de las tradiciones y la cultura folclórica considerados como esencia del espíritu de los mexicanos y la cultura nacional idealizada. Pero si vemos la cultura popular coincide a las políticas culturales nacionales y la cultura folclórica, este tipo de cultura ya no tiene la función de liberar que tiene grabados, según lo que dijo Tsurumi, como he mencionado hace poco. Dice que manga, al coincidirse, completarse con la autoridad, ya deja de ser manga. Así mencionó Tsurumi. Y de ser así, entonces, ¿cuál sería la relación entre el folclórico, el pueblo y la nación o el Estado? En el prefacio de la historia de la cultura popular de Japón, recopilada por nuestro instituto, Otsuka Eiji, tomando de referencia lo discutido sobre la tradición de la literatura oral de Yanagida Kunio, afirma que las masas populares son autores en grupo, prestando atención al impulso de narrar algo al encontrar con una expresión. Define que la cultura de masas populares surge por autores en grupo desde el mundo de commons. Y además, en el prefacio de la cultura popular de desgracia, Komatsu Kazuhiko afirma que los autores en grupos y los beneficiarios en grupo tienen la relación de cotrabajo y complicidad, son cómplices, y esta relación la apoyan varios deseos, ansias como placer y catarsis. Teniendo en cuenta lo mencionado, quisiera analizar lo que menciona sobre la historieta y la cultura nacional Armando Bertra, investigador del movimiento campesino, y la historieta de México en su ensayo, lecturas de masas populares. La historieta, según Bartra, tiene relación estrecha con la Revolución Mexicana de 1910, y tal como le indica el pueblo mexicano que viva en zonas rurales caracterizadas por su tendencia introvertida, empezó a aceptar el Estado en función de los beneficios causados por la Revolución. Y al mismo tiempo empieza la educación popular dirigida por el gobierno mexicano y las políticas culturales caracterizadas por el fuerte nacionalismo. Sin embargo, de las políticas culturales del gobierno se quedaron excluida la historieta, que era la industria de publicación más importante de México. Analiza de la siguiente forma de la idea de Bartra de tratar la historieta como media masiva. Perdón que estoy repasando el tiempo. Las expresiones creadas por pasivos se alejan no solo de la cultura superior de élites, sino también de los estilos rituales y públicos propios de la cultura popular tradicional. La historieta, cine, radio y discos traen consigo placeres que son experiencias individuales y también experiencias compartidas con masas latentes. Y por lo tanto tiene un doble sentido. Dentro del marco se va creando imaginación colectiva del pueblo y se trata de un cambio simbólico y heterogéneo donde se encuentran distintas visiones del mundo y se compiten
se incluye también lo nacional y popular, que tiene sentido crítico, antihegemónico, según dice Antonio Gramsci. Como el tiempo es limitado, y entonces, y por lo tanto, esta cultura popular y también la cultura popular que piensa Matsumoto y también se refleja en las palabras de Ramón García. Y así que en ese sentido, la cultura de manga se considera como cultura popular. Y el panel lo estamos desarrollando de esa forma. Perdón, me gustaría presentar las mesas redondas. Tenemos 3 secciones de la mesa redonda. En la primera sesión, y el señor Yamamoto va a hablar sobre el tema de los físicos y otros. Y luego el profesor Saika de la Universidad Profesional de Kaishi también va a hablar sobre la historieta mexicana y en qué forma se ha convertido en la cultura popular. Y al final también escucharemos la presentación del profesor Ota Otani de la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre las almas del niño, y también Bato-kun, o sea, haciendo la comparación entre Japón y México en las décadas de 1940. Y en la siguiente sección escucharemos los comentarios por parte de los comentaristas mexicanos. Primeramente, el señor Domingos Prieto Olivia, del Instituto Tecnológico de México, y luego también el profesor Laura Quiroz va a hacer también la presentación, y también el profesor Luis Molina Fernando de la UNAM va a hacer el comentario sobre la presentación del profesor Ota. Y en las últimas secciones, y el profesor Soto y también de la docencia de caricatura y la historia de México, y el señor Asano Tatsuya, investigador en manga, y también el profesor Ferrer Eduardo van a presentar en esta última sección. Siento mucho que haya rebasado el tiempo. Es todo de mi parte. Y ahora entonces cedo el micrófono. El primero es el señor Yamamoto de la Universidad de Diseño de Kobe. Bueno, me llamo Yamamoto, que pertenezco a la Universidad de Diseño de Kobe, con mucho gusto. Bueno, ¿me permiten empezar ya? Bueno, entonces voy a hablar sobre el fotomontaje de las historietas. Y en primer lugar, el fotomontaje de la historieta fue inventado por el señor José G. Cruz. Y entonces él corta ampliándose y pega en la revista, y las fotos tomadas de antemanos. Es una tecnología para aclimatarse la toma y dibujos. Y el santo de la máscara de la plata, que fue escrito, reabierto en 1950, que duraba bastante tiempo. Es la primera vez en la que introdujo estas tecnologías. Bueno, y
Entonces, la máscara, el santo, es una protagonista de la lucha libre, donde ustedes se ve la portada en la primera página. Cuando digamos la fotomontaje y entonces la película tomada fue cortada, están recortadas en la fotograma en las páginas. No todas las personas fueron tomadas, sin embargo, el fondo o también la figura más pequeña, bueno, esto es que se aparece muy oscuro, son la parte que fueron descritas, dibujados. Bueno, entonces esto, el santo que tiene adelante y el hombre que está al fondo fue tomado diferentemente por aparte y se remontan en el fotogramas. Es una tecnología llamada fotomontajes. Bueno, como hablando de la conciencia de los problemas, bueno, yo particularmente el uso de la fotografía en forma de narrativa como la fotonovela, el ensayo fotográfica, la fotonovela cinematográfica, el cómico cinematográfico, son los que yo me intereso mucho. Esto es una imagen estática de la cine a la derecha y de la izquierda. Es una fotonovela publicada en 1910 y esta es una tecnología como un género que se ve en el cómico para niños y las niñas. Bueno, entonces el fondo es foto. Sobre el fondo están incorporadas las personajes previamente tomadas. No son muchas, sin embargo, como está a la izquierda también, usan la foto y están escritos o las frases y narraciones. Sin embargo, la foto también, y de la derecha es el cementerio y a la izquierda es un estanque. Esto es artificialmente está combinadas. El uso de la fotografía. Esto es un elemento para enriquecer el contenido de la novela. O también cuando se pasa de una tecnología a la otra tecnología, yo me interesa mucho cómo está relacionado con dichos dos metodologías distintas. Bueno, y entonces el uso de la fotografía en forma de narrativas, como las fotonovelas, contiene, dada mucha importancia en el contenidos. Bueno, entonces no es una relación de mediación, sino que es una mediatic, que quiere decir que se interrelaciona mutuamente. Y también medio real. Medio real también es una idea que empezó a utilizar con la tecnología. Bueno, cómo se relaciona con esta y en las relaciones. Bueno, ¿qué tipo de las influencias que han traído en la historieta es el uso de tecnología? En 1900, a la segunda mitad de 1940 a 1950, hubo una época de cambio. De acuerdo con el cambio de la tecnología, y el señor Cruz también ha intentado muchos como los intentos. Ha hecho muchos intentos, como han publicado una sola como nuestro tema de los libros de las máscaras, o
como la máscara plateada no es, sin embargo, ha introducido una eficiencia tecnológica para adaptarse a la publicación diarias. Bueno, en la primera página de la primera edición de la máscara, el santo se muere inmediatamente por ladrón. Y sucedió que el hijo como ya ha hecho una sucesión que heredó, y entonces el hijo ahora aparece como un sucesor de la máscara, o también uso como una expresión es una sello de goma que se usa y solamente escribe o dibuja la característica de los cuerpos. Bueno, entonces señor Cruz, y antes usaba la tecnología de fotonovela, sin embargo era demasiado fría, demasiado estética para señor Cruz. De la derecha es una fotonovela que usan la escena de la película, y a la izquierda es la máscara. Bueno, entonces la cinematografía o la película, en la película se puede y montarse de nuevamente para guardar el línea de movimientos. Y también en cuanto al movimiento del santo, yo presté la atención en el vuelo del santo, cómo es que se ve dentro de la narración. El santo vuela, ¿no? Es una foto. Así que de la forma hacia la cabeza, hacia abajo, sin embargo, se aparece como el santo que vuela. Pero el santo no vuela directamente o libremente, sino que sigue a la gravedad, como si fuera cayendo. Bueno, entonces no era necesariamente que dibujar como si fuera volando. Sin embargo, esta parte de la expresión se usa bastante y también usa con la fuerza de jet. Vuela también el cielo. Es que no solamente por la fuerza del cuerpo vuela, esto es como la tecnología de medio real que garantiza de ser la humanidad, es una indexación con luchadores. Y el otro punto, aspecto de medio real es que la lucha libre, como luchador de lucha libre. Bueno, entonces, y el cuerpo del santo de la parte de arriba es como la parte tomadas. Sin embargo, de la parte del agua, algo fluidos, esto siempre está pintadas, y especialmente de acuerdo con la iluminación o la disposición que se puesta para que se pareciera como a la masa humanas. Bueno, entonces el santo tiene la misma capacidad de seres humanos que está en el mismo mundo de los lectores. Por medio de la fotografía, el santo está vinculado con la realidad. Y sin embargo, siendo los seres humanos, por medio del montaje, él se enfrenta con zombie. Por ejemplo, es que zombie vuela muy libremente. Por eso que le pide la ayuda de la bruja
montándose en la escoba de la montaja de la bruja y Buda le sigue a la zombie. Y guardando como la parte mínima de seres humanos. Bueno, los enemigos irreales. 映画が58年以降作られるんですけれども、aparecen muchas en las películas filmadas a partir del 58. 新たな価値を明 Y en las películas, y esto es como enfrentamiento de los santos versus con la persona del infierno. Esta idea fue tomada o introducida por primera vez en las historietas y en particular después y se han convertido en el tema de la película. Por último, y la aclimatarse, que es una característica de los fotomontajes. Y esto se vincula con la historieta de la realidad. Entonces, por medio de la fotografía, se vincula la historieta con la realidad. Es como un efecto, ¿cómo se llamaría? Como indexaciones. Bueno, de acuerdo con la naturaleza de ficciones de la lucha libre, y se realizan el santo como unos seres humanos que están en el medio y de la realidad. Y fotomontar por medio de los fotomontajes, y esto se ayuda mucho al cuerpo de medio real del santo. Es que fuera siguiendo a la gravedad. Bueno, entonces, el santo real no solo el personaje de la ficción, sin embargo, como lucha libre, sin embargo, y teniendo, メディアの中で obtiene otra capacidad. また映画にも En la película también su tema tomada desde las historietas. Entonces estará como la tecnología de fotomontaje y se vincula mutuamente con esto. Muchas gracias por su atención. Yamamoto sensei, arigatou gozaimasu. Muchas gracias por señor Yamamoto. Bueno, a continuación vamos a escuchar la presentación del señor profesor Saika. Y esto es una profesora de la Universidad Profesional. Sí, muchas gracias. ¿Pueden ver las transparencias de PowerPoint? Sí, muy bien. Me llamo Saika Tadahiro de la Universidad Profesional de Kaishi. Y ahora me gustaría hablar un poco sobre el desarrollo de la historieta de terror. Primero, tal como indicó el señor Álvaro. Y en la exposición de historieta que se celebró en Kioto, participé. Y aquí Juan Manuel Aurecuellas, Armando Bartra eran las personas que explicaron, y también habló de la cultura popular así como nacional, y también se consideraba como un espacio de la imaginación para eso. En ese efecto, en la exposición, ¿en qué forma la historieta tiene relación con la creación de la cultura popular y nacional? Y se ha analizado desde el punto de vista de 7 géneros. Por ejemplo, héroes de revolución o charros. Y en qué forma el charro aparece como personajes en historieta, indicando la identidad mexicana. Y al mismo tiempo, en esta exposición también hay el género que no se trató en la exposición. Por ejemplo, en la historieta y también otros, quisiera prestar atención al género de terror,
porque no se trató en la exposición. Sin embargo, quisiera hacer una discusión complementaria en ese sentido. Ahora, entonces, la cultura popular o cultura nacional, de dicho punto de vista, quisiera analizar este género de terror, espacialmente una transición transnacional. Por ejemplo, el Drácula, o código de géneros, y también las historias, y todos estos elementos fueron compartidos y también asimilados dentro de la historieta. Y aquí se utiliza la forma de imaginación. Arjun Apares empleó este término de imaginación. Y por lo tanto, esto tiene relación en la idiosincrasia y etcétera. Entonces, ¿en qué forma se ha creado esta capacidad imaginaria? Y desde dicho punto de vista, me gustaría analizar la obra El monje loco, la historieta, y también tradiciones y leyendas de la colonia. Y quisiera analizar estas dos obras de historieta de terror. Y también en Japón, por otro lado, podemos encontrar manga de terror de alquiler. Y por lo tanto, aquí también sobre ese tema quisiera analizar. Ahora, primero vamos a ver El monje loco, una de las primeras obras. Y primero, esta obra inició como un drama emitido por la radio en 1937. Y también se publicó en la revista Yamako debido al crimen. Está encarcelado el monje loco. Y por lo tanto, el monje loco narra distintos episodios de corto tiempo. De corta hora. Y entonces esto también tiene un estilo de gótico, de terror. Las historias también, por ejemplo, venganza de las muertes y los ritos de la magia negra, y también maldición, y también homicidios o las muertes crueles, etc. Y por lo tanto se han tomado esos motivos. A partir de 1970, de esta forma aparecen distintas historias narradas por el monje loco. Y también otro punto que quisiera prestar atención es las características del monje loco, que representa una presencia transversal, porque anteriormente era el drama de la radio y por lo tanto el actor que era protagonista en el drama de radio también ahora actúa en el cine como actor. Y también, y por lo tanto, en ese sentido, esta obra, El monje loco, a través del narrador, el monje loco, se ha convertido en una presencia transversal. Y también Eugenio Derbez, el cómico de México, también hizo una parodia que se llama Longe Moco, que actuó en la década de 1990. Y por lo tanto, no solamente en forma de historieta, sino también en distintas modalidades como cine, etc. Y por lo tanto, esto se utiliza como icono. Y en ese sentido, el punto de partida era el drama de radio y por lo tanto, desde el punto de vista solamente de la obra audio, se convierte en las películas audiovisuales. Armando Bartra, como dice aquí, por ejemplo, en las escuelas, los maestros nos enseñan el padre de la independencia del país. Sin embargo, en las calles se hablaba mucho del monje loco. Y también Cecilio Jacobo González
Por ejemplo, habla de la parodia de Eugenio Derbez, y también a través de YouTube, y también de programas de televisión de tipo suscripción. También sobrevive esta imagen del monje loco. Armando Bartra también, al hablar de estos, analizó esta presencia transversal. Por ejemplo, los productos que ofrecen los medios de comunicación, también los receptores forman un grupo, y ahí se ha creado una identidad mexicana. Este punto de vista, Arjuna Pachrai también, a través de los medios de comunicación, indicó que esto sería el sentido de placer compartido entre estos. Y así que en ese sentido se ha convertido en el icono de la comunidad de sentimiento. Y entonces, por otro lado, a través de la historieta, se ha convertido en el personaje nacional. Por ejemplo, Memín Pinguín o la familia Borrón tienen otras características. Memín y la familia Borrón también representa la identidad popular nacional, así como la situación social local. Sin embargo, en cambio, el monje loco también asimilan los elementos del género de terror en el interior de la cultura nacional y popular, convirtiendo los medios para compartirlo. Y a través de esta forma de narrar, el monje loco se ha convertido en el interior, o sea, asimilado en el interior de la cultura popular y nacional. Sin embargo, y por lo tanto, desde fuera del marco de la cultura nacional, se condiciona o se asimila el monje loco que estaba fuera del marco. Y por lo tanto, dice que para historieta mexicano no hay los otros heterogéneos, sino también estas corrientes mezclan los deseos nacionales, tradiciones, así como las mendas, y por lo tanto se ha convertido en una mezcla que integra los sueños, así como las obsesiones de las masas populares. Y otro punto que quisiera indicar es sobre la obra de tradiciones y leyendas de la colonia. Y esta es la historieta más familiarizada entre los mexicanos. De 1963 a 1983 se han publicado 1.500 números, tal como indica el título. Los fenómenos locales y también las experiencias de fantasmas experimentados en la era de colonia se han convertido en sirena. Por ejemplo, la Llorona sería una de esas leyendas representativas. Y por lo tanto, esto tiene como referencia la obra de Luis González Obregón, Las calles de México, leyendas y sucedidos. Y el número 3, la leyenda de la calle de Olmedo, también aparece aquí el narrador, y también empieza con su narración. Y entonces aquí en la narración se indica la calle Olmedo, y también escuchan la confección de los muertes. Y con base a las leyendas o tradiciones se desarrolla la historia.
Y entonces, si se hace la comparación entre las dos obras, podemos encontrar con las similitudes superficiales, porque de todos modos son cuentos narrados por un narrados. Sin embargo, por otro lado, la historieta, como la cultura nacional y popular de México, también indica una capacidad imaginaria del género de terror tipo transnacional. Y así que, por lo tanto, esto construye una relación más complicada o múltiples. Y por otro lado, y en la obra de tradiciones utilizan las experiencias experimentadas en la época colonia y por lo tanto esto se implanta en la capacidad imaginaria de los mexicanos. Y sobre esto también Frederick James también indica una discusión según él. En la cultura popular hay una importancia de nostalgia y por lo tanto esto es para recordar las experiencias. Y sin embargo en la leyenda, por una parte es la nostalgia de la cultura popular y sin embargo al mismo tiempo también es una mezcla de la utilización de las condiciones, tradiciones y también la cultura popular. Y según Bartra, también hay historietas que utilizan medio tono. Y por ejemplo, se trata de reproducir en historieta estas transparencias expresadas por medio de cine de monocolores. Y en ese sentido, las tradiciones se realiza de forma reimaginataria como cultura popular en local. Y por otro lado, también, y a partir del monje loco, se aclimata dentro del marco de la cultura nacional. Y por otro lado, quisiéramos hacer comparación con manga de alquiler en Japón. A partir de 1950 se establece el manga de terror. Y por lo tanto, esto también tiene una violencia, perdón, ya voy a terminar. Y en ese sentido, por ejemplo, las películas, las novelas del exterior se incluyen en los mangas. Y estos también se asimilan como experiencia de los lectores. Y por ejemplo, la representación de monstruos del cine de terror. Y en las obras de Mizuki Shigeru se pueden ver esos elementos. Y de esa forma desarrolla la toma prestada de la cultura en la manga de alquiler y se pueden ver el desarrollo en puntos o separados y también el desarrollo de forma integral. Y por lo tanto, en caso de historieta de horror, el aparato y también el estilo de narración compartido se utilizan para agrupar en el placer, asimismo en el contenido del contexto individual. Y por lo tanto, esto no puede pertenecer a un creador de la obra, sino que es una expresión en grupo. Por otro lado, en caso de manga de alquiler, y entonces los libros de alquiler
se convierte en las formas de revistas. Y por lo tanto, bajo el nombre del autor, se pueden agrupar sus propias obras. Y con base a esto, se crean los lectores de manga y los aficiones de mangas, y por lo tanto, organizando un grupo de aficionados de manga y también de subculturas. Por ejemplo, Guillermo del Toro, director del cine de México, en su tweet también habla de sus recuerdos de tradiciones. También dice que tanto en México como en Japón, también la capacidad imaginaria también se convierte en un factor transnacional. En caso de Japón, el manga se posiciona dentro del marco de Japón. Sin embargo, es importante analizarlo desde el punto de vista de la cultura comparativa. Muchas gracias y perdón que he pasado el tiempo. Bueno, muchas gracias. Y también muchas gracias por la colaboración al límite del tiempo. Bueno, muchas gracias de todos modos al señor profesor Saika. A continuación, como está establecida en la agenda, vamos a escuchar la última orador, y señor profesor Ota Otani de la Escuela Nacional de Antropología e Historia nos van a hablar, por favor. Ay, te conozco.聞こえますかもしかすると、音声が切れてましたが。今聞こえます。Bueno, entonces yo me llamo señor Enna de Otani, que pertenezco a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y participo de México, que ahora estamos en la noche. Bueno, yo estoy haciendo un estudio sobre el cambio social durante 40 años entre México y Japón, desde el punto de vista de la manga popular, tomando dos artículos de Alma de los Niños y Señor Bat. Bueno, entonces, en la Alma de los Niños de Alberto Cabrera o de la Bartokun fueron los dos mangas que fueron escritas en el cambio social grande que experimentó la sociedad. Bueno, entonces son los dos niños que viven en la pobreza y sin embargo, como que son niños inocentes. Y yo estudié cómo se asoma el cambio social en la década de 1940. La década de los 1940 es la época muy importante tanto México como Japón. En la década de 1940 fue el periodo dorado de la historia mexicana, que tiene una publicación diaria que vende a más de millones de tiradas diarias. Esto se debe a que México se adhirió o que se incorporó en los países aliados y encabezado por Estados Unidos, y también estaba en la época de la bonanza económica. Bueno, entonces la historieta también estaba beneficiado de este entorno. En 1944, en caso de Japón, fue destruida todos los lugares de las empresas por los bombardeos. Después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, empezó la nueva era de manga desde la ceniza destruida por guerra.
A partir de 1945, durante 5 años, fue la época que empezó a desarrollarse la nueva japonesa. Y Prandelukos tiene los materiales de dicha época. Y esto yo me pienso que es una época que merece ser objeto de estudios. Bueno, durante dicho periodo y la ley que regía era de la ley de las publicaciones japoneses y que se prohibía la descripción sobre la guerra, nacionalismo, la propaganda de la Gran Asia o el militarismo, y que se prohibía totalmente la expresión que se refería a dichas cosas. Bueno, entonces, durante dichas épocas, había otro tipo de dos manga que llamado tipo rojo, que se aparecía muchas condiciones sociales. Bueno, yo voy a hacer una comparación con las dos mangas. Alma de niños, Memín Pingüín y The Bat son los dos niños con la cabeza rapados. Y de Memín fue publicadas, primeramente fue publicada en 1943. Y Alberto Cabreras y Almas de los niños fue publicado en 1953 hasta 1955. Yolanda Vargas Truches y Alberto Cabreras, que son los dos autores que fueron aparecidos en 1955 hasta 1962. Sin embargo, Yolanda Vargas Truches desapareció en 1960, por lo que teóricamente, físicamente, se terminó. Sin embargo, después, Sixto Valentín, que fue establecido como un dibujante, y otra vez, y en 1982, y fue una obra que publicaba hasta 1982. Es un personaje nacional. Hay muchas historias de Memín. Sin embargo, que no solamente goza la popularidad en México, en América Latina en total. Y en 1945-1948 había muchas historias, sin embargo, la historia principal no cambia. Bueno, entonces, protagonista es el Memín Pingüín del Niño Negro y Carlos Arzo Amena, y también es el otro hijo, Ernesto Vargas, que es un estudiante bueno, y Carlos Álvarez, que es hijo de un burócratas, que se escribe, se dibuja de la vida cotidiana, de los problemas o las melancolías o los problemas cotidianos que se encuentran ellos. Bueno, entonces Memín Pingüín, y esto es estas narraciones están contadas por Memín Pingüín. Sin embargo, un Memín Pingüín que es un niño listo, que provoca muchos problemas. Sin embargo, y que es un niño bajo, que lleva las camisetas con la camiseta rayados, tiene los ojos grandes, brillantes, tienen las narices redondas. Bueno, entonces, en la primera edición de las páginas que estaba escritos, y sin embargo, de acuerdo con el avance de las historias y sus rasgos también fueron deformados. Y entonces la parte de los sextos que aquí se aparece es muy distinto de la primera página. Y primero es el Abad. Esto es publicado por señor Inoue, que fue publicado en 1947 en las mangas shonen, en una editorial de Gakudosha.
Bueno, entonces, como como el señor Inoue que se murió en el medio por eso, o esta la historia no termina, por lo que durante dicho como los periodos y que la historia son las fantasías. Y sin embargo, es la primera Korabato-kun, es una serie de manga que escribe la vida cotidiana social. Bueno, entonces, como empezó que los niños que visitó a su entrenador del equipo de béisbol y que empezó a practicar béisbol como suplente. Y luego por sus esfuerzos de sí mismo o también esfuerzo de por la familia y obtuvo que se convirtió en titular. Bueno, entonces se pueden asomar y la vida social de dichas personas y que las familias también de Rabat también ayuda a esos niños que tienen muchos entusiasmos y tiene las características muy entusiasmado en Bato-kun y por sus entusiasmados que te tropiezas. Bueno, entonces es un lugar del humor, como el sentido del humor, ¿no? Bueno, y son las dos mangas en Japón, en México, que no hay más que un punto en común de ser tratado de los niños en común, de ser unos niños con la cabeza raspada. Sin embargo, y hay otro también, un punto en común, es la inocencia. Es que el Memin es el manga para los niños, sin embargo, también pueden ser, y la manga o la historieta para los adultos también. Y los niños no pueden alejarse de la pobreza, aunque siendo la inocencia, entonces como es el niño inocente que provoca muchos problemas. Y se trata de los problemas sociales, tanto en México como en América Latina. Por eso, después de 80 años, ahora se puede ver este Memin. Sin embargo, Bato-kun también es un hijo muy vivo. Sin embargo, también tiene la inocencia que pueden ser en punto común con algunos de los niños. Sí, por eso, la diferencia, la interpretación de la inocencia y puede ser que puede interpretarse por ser niño bueno o niño malo. Bueno, sin embargo, se asoma la situación social de que es una situación de muy de pobre. En la década de los 30, en 1930, y en México adoptó el uniforme en la escuela. Sin embargo, en las historietas que los protagonistas aparecen con la ropa normal. Y eso para cómo representar y la clase social a la que pertenece. Bueno, entonces como a la derecha que aparecen protagonistas descalzos, sin zapatos. En la México, que se considera muy indígena, que como una clave de la pobreza es que aparecerá indígena sin zapatos. Bueno, en la década de 1940, en la época de la migración desde la rural hasta las grandes urbanas, que fue una época de desarrollo urbanístico de la gran ciudad, y en la escuela pública a la que iban a muchos niños de distintas clases. Sin embargo, el STEAM y descalzo es un punto clave. Bueno, entonces Bato-kun, Hayakichi, y también llevan la ropa muy sucia y todos. Y Bato-kun tenían los padres, se podía jugar el béisbol. Sin embargo, Saki-chan es la otra personaje que perdió sus padres, eran huérfanos.
Bueno, entonces, como la diferencia del entorno social de los niños no se habla, no se dibuja directamente en el manga de Batoku. Sin embargo, se pueden asomar esa diferencia social y entre el que está en Hayachan y la Batoku. Bueno, entonces voy a terminar. Es un resumen, es que en la década de 1940 la historieta Arma de los Niños de la México o la Batoku en México fueron las dos películas aparecidas en la Segunda Gran Guerra. Sin embargo, estas situaciones sociales no está directamente dibujada en los mangas. Sin embargo, y se asoma o se puede vislumbrar el entorno o de la pobreza económicamente. O también Armas de los Niños también está escrita el cambio social por medio de su amigo más pobre de todos. Bueno, entonces, ambas partes, ambos como las obras, siempre se trata de los niños inocentes. Sin embargo, por el esfuerzo de por sí mismo, puede cambiar el futuro más mejor que todos. Y Memín es una persona que tiene como un carácter colonialista, ¿no? Sin embargo, y está que está un poco marginado de la sociedad. Sin embargo, y tienen dos puntos en comunes, tienen puntos en distintos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Ota. Con esto damos por terminada la primera sección del seminario. Como nosotros estamos 10 minutos retrasados y por lo tanto no vamos a tener un receso que teníamos previsto, y así que ya seguidamente vamos a pasar a la parte de comentarios. Primeramente, por parte de primero la profesora Olivia Domínguez Prieto del Instituto Politécnico Nacional. La profesora Olivia va a hablar va a comentar sobre la presentación del profesor Saika. Y ahora, Olivia, por favor, adelante. Muchas gracias, muy buenos días en Japón, buenas noches en México. Y yo voy a comentar, como comentaba también el profesor Álvaro, el texto de Tadahiro Saika. En México existe una tradición muy antigua de incursionar en temáticas insertas en el género del terror, particularmente en lo que se refiere a la creación literaria, que pues se puede rastrear a partir de las leyendas coloniales, que cuentan desde la época de la colonia, estamos hablando de 1521 a 1821, con muchísimo arraigo en esto que llamamos cultura popular, y que a través de los siglos se han seguido reinventando y recuperando. Sin embargo, también es posible remontarse a un tiempo más antiguo, a la historia de los pueblos prehispánicos, para encontrar elementos en la oralidad y en los mitos que, por la función que poseen como reguladores sociales, pudiesen catalogarse dentro de ese género literario y que aún en nuestros días puedan encontrarse como rasgos culturales determinantes en muchas de las comunidades en nuestro país, en México. No obstante, el género del terror comenzaría a integrarse a la cultura mexicana entre los años 30 y los años 60 del siglo XX, que además, bueno, coincide, como acaban de señalar en las ponencias anteriores, con toda esta conformación de una identidad nacional. Se hace primero presente en la recuperación y publicación de libros de crónicas y leyendas antiguas, las ya referidas, y paralelamente pues en su mención a través de programas radiofónicos y posteriormente pues también en el cine. Ya desde la década de los años 20, un escritor mexicano llamado Artemio Valle Arizpe comenzaba a recopilar la tradición novohispana en su obra, y específicamente en 1936 publicaba el libro Historia de vivos y muertos, leyendas y tradiciones y sucedidos del México virreinal.
Tan solo un año después, en 1937, comenzarían las transmisiones radiofónicas en donde aparece este personaje elegido por Tadahiro Saika en su texto El Monje Loco, cuyas historias eran narradas por Salvador Carrasco, quien más adelante pues también se destacaría por ser uno de los primeros actores mexicanos de doblaje que tuvieron una oportunidad de viajar hacia los Estados Unidos y pues de desempeñarse allá haciendo estas funciones. Tras la voz del presentador que anunciaba desde la penumbra de su capilla llegan a ustedes las narraciones terroríficas del Monje Loco, podría echarse una risa macabra seguida de un sonido de un órgano barroco y efectos especiales que rompían con la frase "nadie sabe, nadie supo", seguida de una narración siempre horripilante. No pasaría mucho tiempo para que el personaje fuera llevado primero a la pantalla grande, como ya se refirió también en la presentación de Saika, y posteriormente al papel, específicamente en el formato de historieta, como lo ha trabajado Eduardo Soto. Lo ha mencionado también. Posiblemente uno de los elementos que más han llamado la atención de la figura del Monje Loco ha sido su posicionamiento como narrador, cuentacuentos, un recurso que es muy frecuente en textos clásicos, pero también en muchas series de terror de gran fama, y bueno, terror y de suspenso. Pensaba yo, por ejemplo, en Alfred Hitchcock, en Alfred Hitchcock Presenta, que era su serie, que sobre todo apareció entre los años 50 y 60, y después vendría el The New Alfred Hitchcock, el nuevo Alfred Hitchcock, de 1985-1989, y que siempre pues seguía después de la voz del narrador toda esa historia, en este caso de suspenso. Y también otra figura narradora importante en las historias de terror pues ha sido esa famosa calavera de Tales from the Crypt, que bueno, también fue una serie muy connotada entre los años 80 y los años 90, de 1989 al 96. Entonces, bueno, sí hay un recurso dentro de la narración de terror que, bueno, podríamos remontarnos muchos años antes a partir de este narrador cuentacuentos. El Monje Loco se convertiría entonces en un testigo y a la vez en un narrador, tanto en la forma radiofónica como en sus versiones cinematográfica y gráfica en la historieta. Lo peculiar del personaje El Monje Loco y de sus sonadas parodias, a pesar de este personaje que ha sido como muy recurrente en distintas etapas de la cultura mexicana, son pocos los textos que analizan de manera profunda esta historieta. Y bueno, este texto que ha presentado Saika reflexiona desde su acercamiento a las historietas mexicanas, preguntándose por qué existen pocas referencias al género literario del terror en comparación con las 7 temáticas predominantes en dicho país, donde destaca el humor, el romance, los héroes, y bueno, muchas de estas temáticas que se han abordado en las novelas gráficas también en México. Para Saika, la línea narrativa del Monje Loco, perdón, estoy utilizando un poquito la parodia que se hace ya más adelante, rompe con los moldes y las temáticas desarrolladas en otras historietas mexicanas de la época. Observación que ubica a la perfección al proyecto político impulsado por los gobiernos posrevolucionarios en México, que buscaban la construcción de una identidad nacional a partir de la asimilación de determinados símbolos culturales compartidos, mismos que fueron proyectados, ya lo había mencionado Gen Ota, en la música, en el muralismo, y también Álvaro, en distintos géneros literarios, y entre ellos las historietas. El Monje Loco, a través de lo contado desde su explicitación semántica, se ciñe a los moldes universales, se conecta con el nodo transnacional de la narrativa y estética del terror, de influencia particularmente norteamericana, que Saika descubre, no solamente en la trama, sino también en la traza, en el dibujo. La búsqueda de paralelismos y contrastes es determinante en el texto de Saika. En principio compara El Monje Loco con la serie Tradiciones y Leyendas de la Colonia, que a partir de los años 60 lideraría el mercado de historietas de terror en México, recuperando emplazamientos e imaginarios locales, a diferencia de las historias del Monje Loco, que podían situarse incluso en otras regiones del mundo, en otras ubicaciones. Podrían irse de pronto a un palacio en Francia, no necesariamente estaban situadas las historias y la trama en México.
No obstante, la comparación más interesante que hace el autor se sitúa espacialmente cruzando el Pacífico, a partir de las historietas de alquiler que circulaban en los años 50 y 60 en Japón, donde el manga gótico ocuparía un lugar preponderante en las temáticas de las publicaciones, junto con las novelas y posteriormente el cine de importación. Y bueno, como una nota, aquí en México no teníamos algo así como estas historietas de alquiler, pero sí, cuando llega la televisión a México, era poco usual que las familias todas pudieran tener una televisión, entonces en muchas casas, en tiendas, se rentaban los espacios para que la gente pudiera ver la televisión en conjunto, es decir, como esa experiencia del cine, pero pasada a un nivel mucho más barrial. La influencia occidental, según Saika, se dejaría percibir en varios momentos, ya fuese a través de una adaptación de esa obra de Bram Stoker, de Drácula, al manga, con los fantasmas también, de los mangas de Goseki Kojima, en los libros de Tokunami, e incluso en la adaptación que de las obras angloparlantes de H.P. Lovecraft y Edgar Allan Poe, pues también Mizuki llegara a hacer en su momento. Sin embargo, la recepción del manga en los lectores de Japón transitaría por caminos diferentes a los de las historietas mexicanas, como lo sugiere Saika, siguiendo a Bartra. Mientras que en México las historietas, salvo algunas excepciones, se convertirían en un instrumento más de la cultura nacional dominante, en Japón su lectura derivaría en la conformación de comunidades de sentido, en estas llamadas culturas juveniles que han trascendido de una generación a otra y también pues se han ido transnacionalizando en el cruce de las fronteras. Sin duda alguna, las temáticas que giran en torno al terror siguen siendo muy socorridas en las diferentes expresiones culturales en México, a pesar de que no es el género más popular, digamos que se convierte como en un género de culto para ciertos grupos, para ciertos, digamos, estas identidades juveniles, tanto en la literatura como en el cine. Sin embargo, pocas veces se le elige como un tema para análisis crítico desde la academia, denotando la necesidad de elaborar lecturas y observaciones como las realizadas por Saika, quien ha detectado las diferencias entre las propias concepciones históricas de las historietas de terror en México. En dicho país no existe una imagen única del terror ni tampoco fórmulas puras, puesto que desde hace varias décadas los elementos simbólicos de las narrativas se han ido hibridizando en su contacto con los imaginarios transnacionales de ese género. Quisiera compartir algunas imágenes que refieren, bueno, a la misma exposición que he dado desde la parte del terror colonial, los libros, hasta llegar a la radio, entre los años 30 y 50, el cine, y posteriormente, pues ya como la propia historieta, pues tiene su larga historia, ¿no? En todos estos elementos que venía mencionando Saika. Para concluir, creo que es importante recalcar la necesidad de retomar a las historietas como materiales para el estudio histórico, desde la perspectiva de la historia de las mentalidades y desde el análisis semiótico de la cultura, por esta capacidad que tienen de condensar en un mismo objeto imágenes y discursos reproducidos desde la realidad o la fantasía, transitar también por diferentes estéticas e integrar los imaginarios sociales sobre un tiempo o una concepción del mundo determinada, así como por su intertextualidad. La lectura de Saika, en este sentido, aporta claves importantes para desentrañar la narrativa y la configuración del monje loco, así como sus entrecruzamientos con otras historietas, desde su creación hasta su recepción final. El texto de Saika imagina al que imagina a años o kilómetros de distancia, mientras escucha una voz en off que asegura vehementemente: nadie sabe, nadie supo. Y con esto pues estaría yo concluyendo mi presentación. Muchas gracias. Bueno, profesora Auriga, muchas gracias por maestra Auriga, sus palabras. Y ha sido muy interesante. Bueno, ha terminado dentro del tiempo establecido. Bueno, entonces vamos a escuchar la palabra
de la maestra Quiroz Castillo, Laura Ipone, de la Universidad de SGM, y la profesora Isadora, que van a hacer comentario de la ponencia de parte del señor Yamamoto. Usted tiene la palabra, adelante. Bien, muchas gracias a todos por la invitación, por estar aquí. Y bueno, buenos días en Japón, buenas noches aquí en México. Pues bien, voy a hacer un comentario acerca del trabajo del profesor Yamamoto sobre la historieta del santo. Y bueno, para dar una introducción, algunos o varios de ustedes ya sabrán que la lucha libre ha sido uno de los rasgos más característicos dentro de la cultura popular mexicana, y particularmente esta figura del luchador del santo pues ha resultado emblemática junto con su contraparte Blue Demon, y bueno, ha habido muchos otros luchadores que pues ya han trazado una larga trayectoria dentro de esta expresión popular que se ha derivado en distintas, digamos, obras derivadas o manifestaciones, siendo la obra núcleo de todas estas, la historieta, y en particular la historieta de José G. Cruz Santo, El Enmascarado de Plata. Sin embargo, el universo de la lucha libre, ha sido mayormente popularizado dentro del cine, dejando descuidado un poquito este lado de la historieta, y por tal motivo resulta muy pertinente que el profesor Yamamoto haya elegido, ¿no? Haya elegido analizar esta historieta. Y bueno, en este comentario me gustaría profundizar en la constitución retórica de la imagen corporal del santo dentro de la historieta, y así ampliar el panorama sociocultural en el que esta narrativa gráfica devino obra núcleo de los universos de sentido generados en torno a este personaje y en torno a la lucha libre, ambos asentados dentro del bagaje cultural mexicano en sus dos dimensiones, local y global. Entonces, bien, el santo es uno de los personajes de la cultura popular mexicana que nace en el México postrevolucionario con los procesos de modernización, tales como los fenómenos de migración y urbanización, industrialización cultural y condiciones particulares de reformulación de narrativas identitarias de nación. De acuerdo con Illescas, estos procesos exigieron la implementación de políticas culturales y educativas que unieran a una población todavía dividida por la revolución, que pues, se dio aproximadamente entre 1910 y 1920, además de culturalmente diversas, de lo cual ya nos ha expuesto el profesor Ota. Y bueno, todas estas unidas en una misma identidad atravesada por discursos de tradición y modernidad. Para tal propósito, además de generar un ideario del nuevo mexicano, el cual fue construyéndose mediante la industria cinematográfica, había que garantizar la formación de una ciudadanía alfabetizada y capacitada para la construcción de un Estado moderno. Debido a su bajo costo, la historieta fungió como el principal medio de alfabetización. Además, se convirtió en el principal difusor de la cultura popular, ya que en estas publicaciones se representaba tanto la vida cotidiana como las actividades recreativas más valuadas en los barrios menos favorecidos. Y estas actividades pues resultaban ser el boxeo y la lucha libre. Por su parte, la lucha libre también surge en la periferia urbana como deporte espectáculo, en el que la arena funge más que como un escenario alegórico de la lucha entre fuerzas del bien, representada por los técnicos, y el mal, representada por los rudos, resultaba ser un espacio liminal en el que se reexperimentan situaciones de conflicto entre la regla y la anomia, entre lo propio y lo extraño. En este espacio de lo posible, donde el rival
pues más que ser el luchador contendiente, resultaban ser las vicisitudes cotidianas a sobrellevar, ya sea con ingenio o brutalidad, mediante el apego a la norma por parte de los técnicos o de la violación de esta. Y esta escenificación de un estado de decepción y de catarsis en el que la autoridad encarnada en el referee vuelve a presentarse como rival o aliado, dependiendo de a quién favorezca, y cuya transgresión por parte de los luchadores es válida e incluso innecesaria. De esta manera, los luchadores, en tanto personajes que se delinean en el cuadrilátero, se convierten en primera instancia en justicieros de problemáticas sociales y culturales del pobre, del anónimo y el marginal, y devienen en héroes populares enfrentados a los retos de las transformaciones de la modernidad. Y bueno, un ejemplo de esto es la canción Los Luchadores, que bueno, a ritmo de cumbia va contando cómo se va generando este ambiente en la lucha libre, y bueno, menciona varios de los movimientos principales y además la actitud del público en la que pues les grita, ¿no?, hasta qué es lo que deben de hacer los luchadores. Y bueno, en este sentido, las historietas, más que presentar a sus lectores objetivo, narrativas e identidades ajenas a ser apropiadas, presentaban narrativas basadas en sus experiencias de vida, tales como choques culturales derivados de la migración, situaciones de marginalidad, pobreza y vulnerabilidad, que también vemos expresadas en otras historietas que ya se han presentado, pero también presentaban mediante el personaje protagonista posibles resoluciones atravesadas por una suerte de readaptación de valores y maneras de hacer tradicionales y modernos a los retos y cambios vividos. Estas situaciones se vieron expresadas y representadas en la historieta, que después dio paso al cine, mediante los tropos narrativos y vocabularios visuales disponibles en el momento, muchos de ellos provenientes del cine norteamericano. De ahí que la ficción del santo y la lucha libre vaya de lo realista, como es el combate contra gángsters y mafias en el barrio, a lo más fantasioso como combates contra seres sobrenaturales, tanto nacionales como el caso de La Llorona, o aquí vemos un póster de El Santo contra las momias de Guanajuato, como del imaginario extranjero, como vampiros, hombres lobos, zombies y extraterrestres. De este modo, a decir de Illescas y Aguilar y Giraldo, en la ficción de lucha libre se representaron nuevas preocupaciones que salen de la cotidianidad barrial a posibles peligros nacionales e internacionales que dan a los héroes luchadores una dimensión más cosmopolita y que además vinculan al público mexicano con la escena sociopolítica y cultural internacional. En este sentido, El Santo, el Enmascarado de Plata, la obra de José G. Cruz, fue la punta de lanza para la construcción de un universo de sentido alrededor de la lucha libre, como podemos ver aquí, el cual integra y rearticula a manera de metalenguaje el simbolismo del cuadrilátero, máscaras, corporalidades, movimientos y con otros simbolismos y referentes morales, identitarios y temáticos compartidos por los lectores. En la lucha libre, si bien se suele escenificar y reexperimentar de manera catártica y desaforada los conflictos y tensiones diarias, se trata de una representación no narrativa. El metalenguaje que emerge y se emplea en el escenario de la arena cumple principalmente una función descriptiva de los luchadores en su doble dimensión de atletas y personajes, es decir, en el nombre y en la imagen corporal del luchador se asientan de manera metonímica rasgos que hacen alusión a su corporalidad, fuerza, destreza, personalidad, actitudes y maneras de hacer o afrontar en las contiendas. Se puede argumentar que las funciones descriptivas y narrativas de una representación están estrechamente ligadas, ya que la construcción del luchador como personaje está relacionado con sus historias de vida civil y deportiva. No obstante, estas suelen darse a conocer en mayor o menor medida en situaciones y escenarios donde se habla de lo relativo al cuadrilátero, como puede ser en la prensa,
el habla popular, pero también en la ficción, como es el caso de las historietas y el cine de la lucha libre. En este sentido, resulta interesante la historieta Santo, ya que es la piedra angular de un universo de sentido que otorga vida, fuerza y estructura a la dimensión de personaje de este luchador. En primera instancia, como menciona Yamamoto, su argumento no habla de lo que sucede en la arena, sino en las situaciones que se desahogan en esta. Por esta razón, como hace notar el profesor Yamamoto, se inserta al santo en una cotidianidad oblicua a la de su afición, dando la impresión de que se desarrolla en tiempo real, pero de manera paralela a lo que sucede en la realidad tangible del cuadrilátero. En segunda instancia, desde las primeras páginas del primer número se presenta a el santo como personaje haciendo uso de simbolismos religiosos, morales e identitarios que interpelan a los lectores. Y en el primer número que ya se analizó, se presenta al héroe y se da una introducción a la historia, la cual desarrollaría no solo a lo largo del cómic, sino que continuaría de manera paralela en años posteriores en el cine. En estas dos primeras páginas se delinea tanto al protagonista, que es esta página del lado izquierdo, como al público objetivo, que es esta del lado derecho, y se los vincula haciendo uso de símbolos y narrativas que han estado presentes en la construcción de la identidad nacional, así como en los mitos fundacionales del Estado mexicano, hecho que da cuenta la dimensión pedagógica de esta historieta. En la primera página, como habrán podido notar aquí, se ilustra una imagen del santo arrodillado frente a la Virgen de Guadalupe, de la cual es presentado como devoto y protegido. Este símbolo, además de ser el más importante dentro de la religiosidad católica local, está fuertemente vinculado al mestizaje como identidad del mexicano, ya que pues se considera un símbolo híbrido entre lo que es la Virgen María y la deidad Tonantzin y la deidad Coatlicue mesoamericana. Y también está asociado a la Guerra de Independencia, en cuyos inicios se usó como bandera política de la insurgencia, como se ve aquí en la imagen, donde está Miguel Hidalgo, el iniciador de esta guerra insurgente. Y por su parte, también se asocia la entrega casi sacrificial del sí al prójimo, por la cual el santo tiene su nombre. Está presente tanto en las moralidades católica, de género y estatal que configuran este personaje como devoto, como ideal de masculinidad protectora y autoridad civil, esperando que sirva de ejemplo a los niños, quienes se presentan en la segunda página como los lectores objetivos y futuros ciudadanos. Aquí menciona a los niños de México y a los niños del mundo. A continuación inicia la historia del santo situándolo como habitante de un barrio llamado de la Santa Cruz, cuya identidad se desconoce, no obstante es reconocido como héroe anónimo. Como menciona Yamamoto, la historia inicia con la muerte y resurrección del personaje, sobre la cual se funda tanto una noción de legado heroico y mandato de justicia transmitido de padre a hijo, así como una noción de misticismo que rodea al santo y lo inviste como autoridad, como podemos ver en este graffiti hecho por algún admirador del santo, en el que, bueno, se ve investido de esta sacralidad y autoridad, pero no solo por las imágenes que ya circulan dentro del pueblo, sino pues también por el hecho de ponerlo como una figura muy mística y presente dentro de seguramente un barrio popular. Y bueno, y en esta instancia el barrio, junto con la familia y la escuela, son las principales instituciones sociales formadoras de sujetos. La premisa anterior, además de ser el fundamento de las aventuras que se desarrollan a lo largo de las 4 décadas de publicación de la historieta, también tiene un efecto de desdoblamiento y juxtaposición semántica en la trayectoria deportiva y artística de Rodolfo Guzmán Huerta como el santo,
en biografías de este luchador, se dice que Rodolfo Guzmán inició su carrera de luchador a inicios de la década de los 30, no obstante fue hasta 1942 cuando debutó con el Santo, identidad que se desarrollaría hasta su muerte. Este nombre surgió como propuesta de su entrenador Jesús Lomelí, quien tenía la intención de formar un equipo de luchadores con máscaras plateadas, dándole como opciones de nombre el Ángel, el Demonio y el Santo. Y Guzmán adoptaría este último de manera irónica, ya que pues luchaba dentro del bando rudo y que después se convertiría al bando técnico a raíz de su creciente popularidad. Y bueno, esta historia, digamos, de su trayectoria deportiva se analogaría también como a las historias de vida de los santos católicos, que de tener una vida desenfrenada resulta que se van hacia el lado bueno y del bien, ¿no? Y además de entrega de sí. Y bueno, finalmente encontramos en la máscara del luchador un objeto de gran poder simbólico, a ser resguardado, honrado y posteriormente transferido mediante el legado diegético y extradiegético. Primero, como se mencionó, mostrando en la historieta con la muerte y reencarnación del héroe justiciero mediante la herencia de la máscara, hecho que se concretó en 1982 con el retiro de Rodolfo Guzmán y el traspaso de la máscara a su hijo como el Hijo del Santo, y replicándose esta tradición hacia una tercera generación en 2017 con el Santo Junior, y que además sería replicada por otros luchadores como Blue Demon, el Rayo de Jalisco y Dos Caras, y eso por mencionar algunos. El legado extradiegético, por su parte, involucra la afición, particularmente la infantil, al apropiarse del personaje con la posibilidad de encarnar al santo mediante el otorgamiento de máscaras a aquellos lectores que adivinaran la resolución de los episodios. Y si bien no se explicita un derecho de uso comercial del personaje, también se abre la posibilidad de que éste se replique y se asiente en el imaginario popular en su doble acepción de reservorio y proceso semántico. De esta manera encontramos varias referencias a este personaje en productos derivados, como podemos ver aquí, las parodias de El Santo, del monero Trino, o la integración de este personaje a una película turca que se llama Los Tres Poderosos Hombres, entre pues muchos otros, hasta en el territorio musical, como hemos podido ver en referencias a canciones de cumbia, corridos, que son música que dan cuenta de las hazañas de héroes populares, y pues también en la cuestión del rock. Y esto sería todo por mi parte, y disculpen que se me haya comido el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Ahora, a continuación, vamos a invitar al último comentarista de la sección de comentarios,